¿Qué tal? Nosotros, en ese deseo que tenemos de que nuestra República Dominicana avance, no podemos dejar a un lado, no podemos soslayar que la República Dominicana cada día tiene debilidades institucionales a las cuales es menester prestarle atención si queremos avanzar. Si no queremos avanzar porque a unos pocos les conviene el desorden, la manifestación de la jungla, entonces quedémonos pasivos y la situación se empeorará más. Los poderes del Estado. En nuestra Constitución y en nuestras leyes se nos dice, se nos inculca, se nos enseña que el Estado dominicano está dividido fundamentalmente en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y se le otorga un rango elevado a lo que es la función municipal. Pero dejémosla fuera, porque sin independencia de presupuesto, sin independencia económica, dígame qué poder tendrá el ayuntamiento. Eso es una simple expresión donde no se le entregan a los ayuntamientos ni siquiera el equivalente al 30% de su presupuesto. Entonces, nosotros tenemos que dejar a un lado que el ayuntamiento sea un poder. Por eso usted ve los distritos municipales, los ayuntamientos, en ese caos, en ese ir y venir donde se dilucida y se dilapidan los recursos que les llegan y se dilucidan encerrados en la sesión de la sala capitular los asuntos que son municipales. Y parecería que a nadie les interesa cambiar esa situación porque hay unos pocos que se benefician, del desorden y de la situación, la jungla política, y los ciudadanos cada vez con más dificultades a nivel de los municipios. Por lo tanto, descartemos la expresión de que un cuarto poder es el municipal. Veamos los demás. El legislativo, que en una sociedad democrática podría ser más que el segundo poder, en el caso nuestro conformado por dos cámaras. Los senadores son caciques. Para hablar de la Cámara Alta, son caciques donde quienes los eligen ni siquiera les conocen y llegan arrastrados por los diputados. En las propuestas de modificación de asuntos de legislaturas, de leyes, hay que tomar en cuenta que el senador no sea arrastrado por los diputados, porque ellos no hacen presencia. Dirían otros que el senador no hace falta para una localidad. Hablemos entonces de el diputado. El diputado se muda desde que gana como tal, se muda de su jurisdicción geográfica. Y los municipios no saben jamás de ellos. Por tanto, la Cámara de Diputados y el Senado deben pensar que los senadores y diputados deben pensar un día que la gente se va a colmar de paciencia, se le va a llegar al extremo la paciencia y exigirá que ambas cámaras sean eliminadas. Pienso que con eso perdería la democracia, porque están muy claras y establecidas las funciones de legislar y de fiscalizar. Señores, pero ¿y cómo es posible que tantos analfabetos lleguen a diputados y a senadores? Señores, que no sepan leer ni escribir.
Los diputados y senadores de la República Dominicana, una gran cantidad de forma reiterada, llegan a sus curules sin saber leer ni escribir, ni siquiera una carta. Y llegan a diputados. ¿Qué proyecto de ley pueden ellos elaborar o evaluar que le elaboren? De ahí que tengan un barril sin fondo, un barril donde se le echa y nunca se llena, supuestamente para pagar asesores. Pero cada diputado, cada senador debería llegar a su curul y desde que llegue, lo primero que tiene que hacer la Cámara es darle una formación y evaluarlo para que sepan elaborar un proyecto de ley, una propuesta de ley. Y no tengamos tantas dificultades y tantas hostilidades. Pero además, esa parte que tiene que ver con fiscalización, caramba, es totalmente nula en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Ustedes saben a qué me estoy refiriendo? La Cámara Legislativa no fiscaliza nada, ni siquiera se fiscalizan ellos. Entonces, ¿cuál es la razón de que existan ambas en este momento en la República Dominicana? Existen para cobrar, pero no existen para cumplir con su función. Eso es muy peligroso. Tienen que comenzar a ejercer sus funciones. Por eso esta manifestación de jungla en vez de país, porque es que los funcionarios públicos no ejercen su rol. El principal poder del Estado, el poder legislativo, sin fiscalizar. Pero además hay que cuestionar esa cantidad de personas sin competencia que llega a nuestras cámaras. Hay que comenzar a reflexionar en torno a eso. ¿Y por qué razón las cámaras, la de diputados y el Senado, no fiscalizan? Las sesiones, tanto de los ayuntamientos como de los legisladores, es pública. Pero señores, la sala de sesiones de ellos no alberga espacio suficiente para permitirle ingreso a quienes deseen. ¿Y por qué los legisladores de la República no transmiten por las redes disponibles sus sesiones para que el pueblo les conozca y sepa por dónde andan? No lo hacen. No lo hacen. Vamos al judicial. Ahí sí que hay problemas. Miren, con el Poder Judicial uno lo que está mirando es que como que hay una desmembración de todos los poderes del Estado. A la par así como que descuartizan las empresas públicas para que el Estado no tenga empresas públicas. Parecería que se están desmembrando, desencajando todas las instancias también del Poder Judicial para que tampoco exista, para que sea débil. Alguien dirá, llegó la extremista. Un solo ejemplo para no abundar mucho. ¿Y cómo es que el Tribunal Constitucional dicta órdenes a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema no las acata? Acaba el Tribunal Constitucional de determinar que las audiencias tienen que ser presenciales y la Suprema Corte de Justicia no está acatando con esa disposición. Entonces, ¿qué es lo que se está creando? Se está lacerando la institucionalidad a nivel judicial. Se está lacerando más. Y se supone que la justicia es ciega y que es el ente imparcial y que debe ser modelo. Entonces, parecería que cada instancia de la justicia quiere conformarse como tal en un poder por sí mismo. Y entonces, esa situación daña las ansias de derecho que tiene el pueblo dominicano. El caso Leonardo Fañas deja mucho que pensar. Deja mucho que pensar. Un juez lo descarga porque el Ministerio Público no le suministra pruebas. ¿Y quién le va a devolver a ese ciudadano? Y en ese ciudadano, a todos los ciudadanos que se ven en ese caso, su credibilidad lacerada.
cómo se laceró una familia completa. ¿Por qué hay que dañar las familias en este país? ¿Por qué un ciudadano que pasa de 70 años tenía que ir preso preventivo si todavía ni siquiera era acusado? Bueno, quiero decir, sin ni siquiera ser judicializado, porque hay parámetros. Hay coerción, yo no soy abogada ni por el estilo, pero reconozco que hay coerción, hay audiencia preliminar y luego el proceso como imputado en lo que es la judicialización del proceso. Pero eso no se cumplió con Leonardo Fañas. Ya fue castigado a través de los medios de comunicación. ¿Y qué nos queda? Que hay jueces que están actuando acorde a cómo se manifiestan los medios de comunicación. Eso es un peligro grave cuando un juez no tiene independencia para poder manifestarse o cuando un fiscal tiene que actuar porque los medios de comunicación dijeron crucifícalo, castígalo. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que tenemos como Estado? ¿Qué es lo que tenemos como Estado? Se están descuartizando los poderes entre sí en dimes y diretes que van a lacerar por completo la institucionalidad, por ejemplo, del ámbito legislativo y en el ámbito judicial. ¿Qué hay? Hay un protagonismo excesivo donde cada instancia quiere brillar, pero que a su vez cada uno tiene miedo de que en la opinión pública digan que actuaron a favor de, aunque eso implique llevarse de paso todo lo que le indica la real tirana que debe ser la legislación. Todas las leyes dominicanas son las reales tiranas y no importa que a través de los medios se cuestione, cada juez tiene que seguir la dictadura de la ley, ante la cual todos tenemos que ser iguales. Entonces, en estas situaciones tienen que llegar a un acuerdo nacional, el respeto de las leyes, como dijimos anteriormente. ¿Qué modificación puede ser efectiva ante una situación como esta? Ninguna. ¿Por qué? Porque estamos planteando situaciones antojadizas, donde cada quien quiere incumplir la ley, donde los poderes del Estado andan cabizbajos, no andan en equilibrio. El poder ejecutivo entonces alberga todo el poder de todos los demás que están desmembrados y descuartizados en luchas internas que lesionan la democracia. Entonces, parecería ser que tenemos un solo poder, y dentro de ese solo poder es evidente que está dirigiendo el empresariado nacional y otras entidades, pero no el Estado dominicano. ¿Qué Estado tenemos? Entonces, tenemos un Estado dictatorial donde un grupo de empresarios dirigen el Estado. El ciudadano merece mucho más. El empresariado es un ente fundamental, muy fundamental, pero como dice don Pepe Mujica, el empresario necesita plata, quiere plata, busca plata y el Estado hace consenso con el empresariado, pero el ciudadano común quiere ejecución de políticas públicas. No es solo pagar impuestos, no es solo que se le lesionen sus derechos. Es evidente entonces que quienes nos dirigen están obligados, si no quieren desaparecer, están obligados a poner en orden las patrias chicas correspondientes y la casa, la República Dominicana, en sentido general. Gracias.